Confirma PGR entrega de El Güero Palma entre hoy y mañana Ciudad de México. La Procuraduría General de la República, PGR no actúa de manera política, actúa de manera jurídica, sostuvo su titular, Arely Gómez, al ser cuestionada sobre la celeridad con la que fueron investigados y consignados penalmente los líderes de la sección 22 del ANTE, Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Entrevistada en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. La funcionaria confirmó que Héctor Luis El Güero Palma será entregado a las autoridades mexicanas en un punto de la frontera con Estados Unidos, y aseguró que hasta el momento no se tienen elementos para determinar si existen causas abiertas en su contra o no. ¿Han encontrado alguna responsabilidad pendiente de Héctor Luis El Güero Palma? La Procuraduría General de la República, PGR, debe de actuar con absoluta responsabilidad y apegada al marco jurídico. En este momento, lo que estamos haciendo es ver cómo va a llegar la repatriación de El Güero Palma a la República Mexicana y en ese momento, ya tendremos los elementos necesarios para saber cuál es la determinación de la Procuraduría. Se está trabajando en esto. Tengo entendido que ya fueron notificados que llega entre hoy y mañana, ¿es así? Sabemos que llega entre hoy y mañana es el plazo límite para su llegada, está en el Servicio de Migración de Estados Unidos, que llegará por alguna garita del norte del país. Sobre la detención de los dirigentes del ANTE, ahí se actuó dentro del marco jurídico. Había una denuncia que se presentó en contra de estos profesores por haber utilizado recursos con otros fines, diferentes a lo estipulado. Sin embargo, también se han presentado denuncias contra líderes sindicales, gobernadores, etc., y no se ha actuado con tanta celeridad. ¿Por qué no avanzan esas denuncias? En la Procuraduría General de la República actuamos con toda responsabilidad y cuando, como lo comenté anteriormente, tenemos integrada una averiguación y sabemos que ya estamos en posibilidad de presentarla al juez y obtener una resolución favorable, es cuando lo presentamos. La Procuraduría no actúa de forma procuraduría de manera política, actúa de manera jurídica. Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero o El Güero Palma, es un narcotraficante mexicano, antiguo líder del cártel de Sinaloa junto con Joaquín El Chapo Guzmán. El Güero Palma, El Güero o El Güerito, comenzó su vida delictiva como un ladrón de coches, llegó a trabajar como sicario. Palma reclutó más gente y junto con Joaquín Guzmán Loera y Miguel Ángel Félix Gallardo, fueron los líderes del cártel. En 1995, Palma fue detenido, acusado de colaborar con el cártel de Juárez, después de que el Learjet en el que volaba para asistir a una boda se estrellara. Palma viajaba entre los límites de Nayarit y Jalisco. Palma sobrevivió al accidente y fue arrestado posteriormente por oficiales del ejército mexicano. Uno inicialmente eludió la captura de viaje con el uniforme completo como oficial de la Policía Judicial Federal con la identificación completa y la caravana armada del personal PJF. El día 6 de abril del 2016 se confirmó que el capo mexicano será liberado de la prisión de máxima seguridad de Ego en la que se encuentra recluido el próximo 11 de junio del mismo año. En terrenos agrícolas de Tepic, Nayarit, ahí cayó el avión y el Güero salió ileso matándose los dos pilotos, ahí lo auxiliaron elementos de la PGR en sus camionetas blancas. Existe gente que vio todo el operativo comandados por un individuo que le decían el Cholo, por cierto, posiblemente en la cárcel por asesinato y vinculado con el cartel de Sinaloa. Cabe mencionar que en Tepic existen grandes propiedades a su nombre como una de sus esposas de la familia llamada Los Olleros de sumo reconocimiento por la Sociedad de Nayarit, con propiedades en la Peñita de Jaltemba. El 22 de junio de 1995, Héctor Luis Palma Salazar, El Güero Palma, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa y también uno de los más sanguinarios, literalmente cayó del cielo y fue capturado. El jet privado que lo trasladaba de Ciudad Obregón, Sonora, a donde acudiría a una boda, se desplomó cuando volaba hacia Guadalajara. La cacha de una Colt Super 83, con esmeralda y la figura de una palmera sobre un fondo de 208 brillantes que traía entre sus ropas, cuando se encontraba postrado en cama recuperándose de las heridas del accidente, al día siguiente, lo delató. De ello dio cuenta Proceso en su edición 974. Así inició el proceso contra el capo, contra quien pesaban 9 órdenes de aprehensión por una amplia gama de delitos: usurpación de funciones, narcotráfico y asesinato.
No obstante, de México salió absuelto de los delitos más graves y tras ser requerido por Estados Unidos por tráfico de cocaína, fue extraditado a ese país para ser juzgado por tráfico de cocaína, delito del que se declaró culpable y por el que fue sentenciado a 16 años de prisión. Antes de que se cumplan esos 16 años de su desafortunado accidente y de su captura, el Buró de Prisiones de Estados Unidos decidió ponerlo en libertad de forma anticipada tras completar 9 años de su sentencia por buen comportamiento y lo entregó hoy a oficiales de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, ICE, para iniciar los trámites para su deportación. En realidad, el buró tomó en cuenta los 5 años que permaneció preso en México antes de su extradición y los sumó a los 9 que compurgó en la prisión alta seguridad de Aduater, ubicada en el Valle de San Joaquín, en el estado de California. A Palma Salazar se le atribuyen decenas de muertes durante el tiempo que fungió como líder del cártel de Sinaloa, uno de cuyos jefes actuales, Joaquín El Chapo Guzmán, está en espera de ser extraditado. Sin embargo, el Güero Palma fue acusado por una corte estadounidense solo por transportar 50 kilos de cocaína y tras aceptar su culpabilidad, fue sentenciado a 16 años de prisión. El martes pasado, tras hacerse pública la noticia de la liberación del capo, la Procuraduría General de la República, PGR, informó que realizaba una revisión exhaustiva en todas las delegaciones y fiscalías de los estados, de los expedientes en su contra para determinar si aún hay alguna averiguación previa que pueda reabrirse. Rivalidad violenta. El Güero Palma cobró notoriedad por su presunta participación en el crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, en 1993. Dicho asesinato se dio en medio de la guerra que Palma y Joaquín El Chapo Guzmán sostenían con los hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana. En Guadalajara, a finales de los 80 y principios de los 90, cuando el narcotráfico resurgía bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo, él y Palma Salazar protagonizaron despiadadas y encarnizadas peleas que incluyeron a sus familias, proceso 828. La esposa y 2 hijos del Güero Palma, fueron asesinados en San Francisco, California, y en Venezuela. En ambos casos, la autoría intelectual del crimen se atribuyó a Félix Gallardo. En esa ocasión, por las características de los asesinatos, las autoridades policíacas no dudaron en clasificar el caso como parte de la guerra entre narcotraficantes. Guadalupe, la hija de Palma, fue muerta y descuartizada en San Francisco. Su cabeza, envuelta en una caja, fue dejada en la residencia del Güero Palma. Con 15 días de diferencia, los hijos de Palma, Natal y Héctor, de 4 y 5 años de edad, corrieron la misma suerte. Según el parte policial venezolano, los menores fueron arrojados desde una altura de 150 metros, en el puente conocido como La Concordia, en la ciudad de San Cristóbal, estado de Táchira. En los 2 casos, el autor material del crimen fue identificado por la policía. Rafael Clavel Moreno, de origen venezolano, vinculado con el grupo de Félix Gallardo. Testimonios ministeriales de integrantes de la banda del Güero Palma, detenidos en diferentes operativos, señalaron que al enterarse de la muerte de sus familiares, Luis Héctor juró vengarse. Ya nos declararon la guerra y esto no se va a quedar así, dijo. Así empezó el ajuste de cuentas entre 2 de los más poderosos narcotraficantes mexicanos, en cuya guerra intervinieron, en favor de uno y otro grupo, agentes de la Policía Judicial Federal, como el excomandante Mario Humberto González Treviño, quien fue acusado de dar protección a Palma. A principios de 1990, Palma empezó la venganza. A él se le atribuyó el asesinato, en septiembre de 1992, de 9 personas cuyos cadáveres fueron hallados en las inmediaciones de Iguala, Guerrero. A las víctimas las unía un denominador común: el parentesco y la amistad con Félix Gallardo. 4 familiares de Félix Gallardo estaban en la lista de 9 personas encontradas muertas el 4 de septiembre de 1992, en Iguala, Guerrero. Sus nombres eran Marco Antonio Solórzano Félix, José Félix López, Alberto Félix Uribe y José Manuel León López. Las demás víctimas eran amigos y abogados al servicio del narcotraficante: Teodoro Ramírez Juárez, Federico Alejandro Olivas Vera, Ángel Gil Gamboa, Alfredo Carrillo Solís y Mario Domínguez Hernández. Protegido de los políticos. Cuando el Güero Palma dirigía el cártel de Sinaloa, contrario a su sucesor, El Chapo, era discreto.
En su zona de influencia era poco conocido, pero todos sabían que gozaba de protección de las fuerzas policíacas y del gobierno. Quienes llegaron a ver y reconocer a Palma, aseguraban que frecuentemente utilizaba el uniforme de la entonces Policía Judicial Federal, PJF, que usaba credenciales de la PGR y se ostentaba como comandante. Incluso, una vez, en noviembre de 1993, en Ciudad Obregón, Sonora, tuvo como vecino al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Fue al menos una noche, la del 24 al 25 de noviembre de ese año, casi en la víspera de Luis Donaldo Colosio, que Carlos Salinas fue vecino de El Güero Palma. Esa noche, Salinas durmió en la residencia número 2203 de la avenida Ibson, del fraccionamiento del mismo nombre. 2 números adelante, solo la calle Edmundo Taboada de por medio, se vio muchas veces, antes y después de esa visita presidencial, al entonces jefe del cártel de Sinaloa. Esa era una de las varias residencias que Palma Salazar tenía en esa cabecera del municipio de Cajeme. Exactamente 6 meses atrás, a raíz de la balacera en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Luis El Güero Palma, la Procuraduría General de la República, PGR, debe de actuar con absoluta responsabilidad y apegada al marco jurídico. En este momento, lo que estamos haciendo es ver cómo va a llegar la repatriación de El Güero Palma a la República Mexicana, y en ese momento, ya tendremos los elementos necesarios para saber cuál es la determinación de la Procuraduría. Confirma PGR. Entrega de El Güero Palma entre hoy y mañana, Ciudad de México. La Procuraduría General de la República, PGR, no actúa de manera política, actúa de manera jurídica, sostuvo su titular, Arely Gómez, al ser cuestionada sobre la celeridad con la que fueron investigados y consignados penalmente los líderes de la sección 22 del ANTE, Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Entrevistada en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. La funcionaria confirmó que Héctor Luis El Güero Palma será entregado a las autoridades mexicanas en un punto de la frontera con Estados Unidos, y aseguró que hasta el momento no se tienen elementos para determinar si existen causas abiertas en su contra o no. ¿Han encontrado alguna responsabilidad pendiente de Héctor